comunicación, a lo mejor hablar un poquito más de lo orgánico, por ejemplo. O sea, de qué tanto también, por ejemplo, cuando hablamos del romance, esta imagen del príncipe que va y rescata y te ayuda y tú no haces nada y eso, pues a lo mejor y pensar un poquito como en las películas actuales que ya no se queda como en esa idea del príncipe rescata, sino a lo mejor la princesa es la que se mueve por otras cosas y hace otras cosas. Me parece que es algo que está impulsando, por ejemplo, las cuestiones cinematográficas o el lado cinematográfico, y que son conocimientos que hemos tenido en algún momento porque los hombres nos explican las cosas, o sea, de cómo esta independencia en ciertos temas de una mujer, pues usualmente está como empapada de esta imagen paternalista y como muy condescendiente para poder, que pues todas las mujeres sabemos de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, este tema yo me imagino que muchas lo han de escuchar y cuando uno describe como ciertas actitudes, podemos empezar a ver ciertas cosas que dicen, ah, no, pues también me ha pasado a mí o también es algo que yo veo que hacen los demás, o mi papá, o mi novio, no sé, y que en cierta parte estas actitudes, estos temas, educan desde la inseguridad y desde la autolimitación para poder como ejercer ciertas cosas, decir ciertas cosas, y que también se pone como en esto de la confianza que uno puede ganarse de los hombres. O sea, pensaba que muchas veces he escuchado personas que dicen de, yo soy mejor conversando con hombres que con mujeres, o yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Bueno, y también ¿por qué? O sea, a lo mejor y sí, uno no quita que seas amiga de alguien porque compartes ciertas cosas, pero también ¿por qué tanta rivalidad entre mujeres? O sea, también hay que pensar que quizá la manera en la que se ha visto la relación mujer con mujer ha sido una relación competitiva, una relación donde no se puede dar, donde hay muchas emociones, donde, no sé, como ciertas cosas que no son tan ciertas, porque también, digo, hay que pensar en la individualidad. Cada uno tendrá sus puntos flacos, por así decirlo. Pero también es momento de empezar a pensar de, bueno, hay que buscar protegernos entre mujeres, hay que buscar cuidarnos. ¿Por qué? Porque un espacio funciona más allá de lo individual entre algo en conjunto. Y que creo que de ahí sale pues todo esto de la sororidad, de apoyarse unas con las otras. No significa que estés de acuerdo en todo lo que la otra mujer comparte, porque somos personas y las personas pensamos diferentes, igual que el feminismo se hace de algo individual y está conformado por personas, y como las personas somos difíciles, evidentemente va a tener puntos ahí solos o puntos aislados. Entonces es importante pensar que no tiene que ser perfecto, no tiene que ser algo que todas tengan que seguir o que todas tengan que ser para ser consideradas feministas. No, desde el hecho de cuestionarlo y de impulsarte por algo que sea más allá de la visión que ya tienes, me parece que es algo muy propio del lugar. Y que incluso este movimiento eso es lo que hace, precisamente, cuestionar. Comienza a cuestionar muchas cosas y desde ahí, desde como esa trinchera o desde esa parte general o desde básicamente ideología, ¿no? Es cuando comienza ya incluso el cuestionamiento individual. Y ahorita en el primer punto que mencionabas de la parte del saber, me quedaba pensando en hace cuando fue la semana de concientización o la semana de promoción de la lactancia materna, se hizo como muy viral, incluso en forma de burla, o se comenzaron a burlar de esta parte, en el sentido de que los paneles que se abrieron para hablar sobre lactancia materna estaba llena de hombres. Sí. Ellos fueron los que los dirigieron, ellos fueron los que hablaron, y que sí, muy válidamente desde un punto científico, un punto de médico, etcétera, pero ¿por qué no abrir ese espacio de algo que viven las mujeres por mujeres que también se desempeñan en el mismo campo, ¿no? Mujeres médicos, mujeres investigadores, mujeres que también tienen la preparación, porque al final de cuentas no solamente tienen el conocimiento, sino también tienen la experiencia. Entonces se me hacía muy interesante esto que mencionabas, porque incluso en su momento fue muy criticado. De hecho, hay estudios de investigación de universidades de Princeton y todo eso que dicen que un hombre hablando en una reunión habla 3 veces más de lo que habla una mujer y que se le considera por sus compañeros como alguien que sabe, alguien justo, alguien que, pues digamos que es como superior a los demás
y que cuando lo comenta una mujer, pues es tomado como un dato cultural, algo que sucede, algo que leyó, o algo que leyó de alguien más, o sea, no como algo individual o algo que salió de ella, por así decirlo. Claro, entonces, retomando como el último punto que ahorita también mencionabas, la parte del cuestionar, que incluso este movimiento, el movimiento feminista, incluso las mujeres que a lo mejor siguen o precisamente siguen esta ideología, como yo lo mencionaba, al final de cuentas cada una va a pensar de una forma diferente, ¿no? No se trata como de llegar a imponer las creencias. Es muy interesante comenzar a cuestionar también de dónde viene esta parte, de dónde hemos nosotros aprendido a lo mejor a tener este pensamiento de que así tienen que ser las relaciones de mujeres, ¿no? Como bien lo mencionabas, cuando surge este término de la sororidad, es porque se invita a reflexionar en este punto, ¿sí? Que realmente, al final de cuentas, es una forma de pensamiento que también se nos ha enseñado durante muchos años, que como también lo mencionabas, cada quien también desde su cuestión personal, desde su historia de vida, deberá como punto de las relaciones personales. Sí, porque incluso pensando como en esto desde cada quien se va formando, recuerdo que hace ya un tiempo había un libro que se llama, de hecho el libro se llama Confesiones de una mala feminista, y se llama Roxane Gay, la autora, y ella hace un análisis bien interesante de cómo una mujer va como formándose desde ciertos puntos, y ella pone en duda como si ella es totalmente feminista o si es alguien a medias. O sea, y me parece bien interesante porque cuando habla ella de cosas como, por ejemplo, sobre su adolescencia y de una etapa en donde ella seguía mucho a esta saga de Crepúsculo, ella habla de cómo estaba enamorada de la imagen de Edward y que después crece y cuestiona esto de, bueno, si realmente era amor, porque pues la trataba de tal manera y hace esto, pero le sigue pareciendo una saga interesante. Entonces ella decía que se sentía como alguien desleal al movimiento porque seguía romantizando ese tipo de relación. Entonces, por ejemplo, aparece como todo un escenario en donde ella cuestiona otro tipo de notas como cosas de famosos, cómo ella se veía, incluso habla un poco de la relación con su mamá, de cómo ella se veía siendo una modelo, y su mamá le decía, es que las modelos no pueden ser, no puedes ser modelo porque tú eres una niña gordita, y una niña gordita no es una modelo. O sea, y ella empieza como a interiorizar todo ese pensamiento, y ella se da cuenta que realmente mucha parte de las cosas que ella aprendió en algún momento sobre cómo ser mujer, cómo formarse, pues también va implícita en lo que su mamá le transmitió. No implica que su mamá sea la única que esté involucrada en su manera de pensar, pero sí mucha parte. Y me quedaba pensando que muchas mujeres pues aprendimos de cosas de hombres, de mujeres, de la sociedad, de la mercadotecnia y todo esto, pero también es importante que podamos pensar un poco como a futuro y hablar a las otras niñas, a las otras mujeres que van a ser en un futuro, para poder nosotros comenzar como a no limitar o dar el menor agravio posible, por así decirlo, a lo que las niñas puedan llegar a hacer, a lo que las niñas quieran llegar a hacer. Y que me parece importante, que creo que estamos en un punto de nuestra generación en donde las niñas constantemente pues están en medios, están en internet, muchas de ellas tienen cuentas en Facebook o en Twitter, y que nosotros mismos somos los que nos hemos encargado o dos partes, o una que es escucharlas, darles su lugar, informarlas sobre qué pueden llegar a ser, que pueden hacer lo que ellas quieran, siempre y cuando cuidando al otro, que pueden tener posibilidades de ver su belleza de otra manera. Pero también está el otro lado, que hay personas dentro de nuestra sociedad que siguen sexualizando a las niñas, que siguen pues dañando como esta imagen del feminismo, diciendo que no es cierto, que no es verdad, que está dañando, que habla sobre un poco de las relaciones. Entonces, me parece que también es importante como empezar a pensar en la aceptación social que tenemos sobre el movimiento. Y creo que es importante por dos cosas, porque la mayor parte
de nosotros sabemos que crecimos de esa manera y lo reflexionamos para poder no repetirlo, y también porque eso va a llegar a tener un impacto en cómo las demás personas van a poder desenvolverse y no atrasarnos como una sociedad en donde nos quedamos estancados en ciertas cosas que a lo mejor una mujer podría llegar a hacerlo. O sea, pienso como en todo esto de la economía, la tecnología, o sea, cosas que una mujer tiene posibilidades también de hacerlos, pero a lo mejor no se ha dado la oportunidad. Claro, y que yo creo que si lo pensamos también desde este punto de vista de lo que es, o lo de una sociedad sana, al final de cuentas se sigue o se está promoviendo un espacio de violencia, Uh-huh. ¿sí? Porque incluso las personas que en su momento no llegan como a escuchar, ¿no? A ver, bueno, esto de qué se trata, ¿no? De qué es lo que se quiere decir o de qué es lo que se trata ese movimiento, sino que es una forma de pensar que está mal. No solamente se queda como en un no estoy de acuerdo, sino que se vuelve a reproducir en violencia, que al final de cuentas es lo que se quiere señalar, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar como muchos comentarios de por eso las matan, por eso las violan, por eso, que al final de cuentas es una reproducción de violencia, que es lo que precisamente se busca erradicar. Y en esa parte que mencionabas de cómo se sigue sexualizando a las niñas o también a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Sigue siendo violencia, porque al final de cuentas se está hablando de un cuerpo o se está señalando un cuerpo de una forma grotesca, de una forma que violenta la integridad de la persona, ¿sí? Entonces también lo que se busca mucho es buscar quitar estos patrones de violencia tan normalizados que realmente ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Entonces, cuando se trata o se busca el comenzar a cuestionar y el señalarlo, es que los comencemos a ver, que los comencemos a notar y comenzar a decir, ¿sabes qué? Si esto incomoda o si esto lastima al otro, entonces es momento de dejar de hacerlo, porque al final de cuentas los violentas de cierta manera, ¿no? Y que me pongo a pensar que, por ejemplo, cuando se surgen situaciones de agresiones, como una agresión sexual, lamentablemente la cultura de la violación que está en nuestro país y en muchos países es culpabilizar a la víctima, ¿sí? Sí, claro. Hay una serie en Netflix muy interesante que precisamente habla de cómo es el proceso de una mujer que denuncia un abuso sexual y los capítulos van viendo o van mostrando la vida de esta chica que desde que anuncia o desde que ella demanda que vivió un abuso sexual, uh-huh, se le comienza a poner en duda, ¿sí? Se comienza a poner en duda de segura, mira, ya me cambiaste la versión, a ver esto, muestra cómo es el proceso médico, que incluso yo cuando veía la serie decía, ya basta, déjenle tranquila, porque incluso todo el proceso médico era demasiado tedioso para alguien que acababa de sufrir un evento traumático. Y aparte de revictimizarla todo el tiempo. Exactamente, sí, al final de cuentas en la serie... para hacerles spoiler, ella decide mejor decir que era una mentira, para dejar de vivir todo el acoso que estaba viviendo por parte de incluso los policías, porque era demasiado cansado para ella después de haber vivido esa situación. Entonces, no dudo que realmente estén hechos de esa manera, en el sentido de que se vive a la persona, ¿no? Y luego encontramos la otra parte, no solamente esa parte jurídica, sino también la parte social. Uh-huh. También está la parte de, bueno, pues es que tú dónde estabas, o es que también tú te lo buscaste porque mira cómo te vestías, o es que quién te manda a salir en la noche de fiesta. Entonces comienza a señalar a la víctima al decirle, pues es tu culpa lo que tú viviste, ¿no? Entonces, realmente cuando se viven o se relatan este tipo de situaciones, por ejemplo, en la consulta, sí, claro, realmente las mujeres tienen una situación de culpa. Es bien interesante y es incluso triste escucharlo, de cómo las mujeres tienen esta situación de culpa al momento en que lo van relatando. Saben que no es así, o nosotros sabemos que no es así, sin embargo sí es una parte como bien arraigada. Uh-huh. Y que pensaba un poco en esto de cómo la mujer llega a consulta también, porque muchas de ellas llegan
bajo, pues a lo mejor alguna institución que se dedique a la violencia o a las mujeres,